Y con todo esto ahora sí recibimos a Lorenzo Ramírez, periodista económico. Muy buenos días. Buenos días, Eva. Buenos días. Bueno, hoy parece difícil esta semana hablar de algo sin pasar por lo que está siendo el escenario de Siria y lo que son las fuerzas que se encuentran tras el derrocamiento de Bashar al-Assad, que tenía como apoyo a Rusia, se marcha a Rusia, y ahora el papel, ¿no? Lo que sucede con Washington, Rusia y ese eje del mal también que se completa con Irán. Bueno, hace tan solo 72 horas prácticamente Damasco todavía nos decían que estaba en plena batalla, con ese repliegue bastante sorprendente para algunos, ¿no?, de las fuerzas iraníes y rusas, que como comentábamos la semana pasada, pues en teoría, ¿no?, debían ayudar a Bashar al-Assad a mantener un cierto control después de años y años de intentos de derrocarlo, ¿no? El gobierno, la verdad es que temía que podría caer Damasco gracias a la presión de los yihadistas del ISIS con su nueva marca HTS, que nos intentan blanquear, una marca que al final pues es una heredera directamente de ISIS y del frente al-Nusra, armados, apoyados y financiados por la OTAN, por los saudíes, por los cataríes, en una operación dirigida por los turcos, tutelada también por Israel, adelantada por Estados Unidos tras el alto el fuego de Líbano, pero lo sorprendente ha sido pues evidentemente esa rápida caída del gobierno sirio, que estaba pues siendo en teoría, como digo, defendido por esas tropas rusas e iraníes que contra la mayoría de los pronósticos no han podido o no han querido evitar la toma de Damasco. Aquí hay un elemento importante, y es que en lugar de dar la batalla y estar 2, 3, 4, 5 semanas, incluso meses luchando, pues prácticamente en unas pocas horas se cae Damasco, Bashar al-Assad desaparece, posteriormente aparece en Rusia. Esto ha provocado que numerosos analistas apunten a la posibilidad de que exista algún tipo de pacto entre Moscú, entre Washington, con la nueva administración Trump y con Teherán también, para hacer una especie de cambio de cromos con Ucrania como telón de fondo. Aunque en mi opinión también habría que añadir el evidente componente de traición interna por parte de unos generales que evidentemente, pues, bueno, yo creo que hay suficientes indicios de que han sido comprados, motivando una traición del ejército sirio para hacer caer a un Bashar al-Assad que ha obtenido, como digo, asilo en Rusia. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia sostienen que el gobernante sirio decidió renunciar a la presidencia y abandonar el país, dando instrucciones para llevar a cabo una transferencia de poder de manera pacífica. Esto evidentemente es una quimera, porque los yihadistas y los mercenarios armados y pagados por Occidente, junto con los opositores sirios, han comenzado ya una purga, aprovechando el colapso en el poder central para acabar con los restos de los chiitas, con los militares que no han pasado por el aro, para implantar un apartheid contra los cristianos, los grandes olvidados. Ya han anunciado que va a haber una legislación exclusiva solo para los cristianos. Esto ya ha sido anunciado, ¿no?, por el líder yihadista heredero de Al-Qaeda y del ISIS, que ahora lo entrevistan en la CNN, que se ha quitado el turbante y que va disfrazado de Zelensky. Todas las imágenes en las que aparece, si no fuera por la barba, incluso tienen un parecido físico. Por mucho que nos digan lo contrario, los golpistas no tienen ni intención ni capacidad para ocupar todo el territorio, es decir, no va a haber un gobierno alternativo de los rebeldes con los yihadistas en Siria. Estamos hablando de 200.000 kilómetros cuadrados, Siria es un país muy grande. Lo que quieren, lo que se pretende, es cobrarse la pieza que les faltaba a los promotores de las mal llamadas primaveras árabes, que Siria pues evidentemente no había podido caer. Israel ha sido el primer país que ha lanzado sus tropas a la invasión por la zona sur, ampliando su control sobre la zona y yendo mucho más allá de sus territorios ocupados de los Altos del Golán, protagonizando bombardeos masivos con la excusa de encontrar armas químicas. Otra vez volvemos con esta cuestión, vuelve la burra al trigo, ¿no?, como decimos en España, unas armas químicas que de momento pues brillan por su ausencia. Por su parte, Turquía se hace fuerte en la frontera norte, acelerando la masacre de kurdos, abriendo la frontera para que parte de los que habían huido de Siria puedan volver a entrar, y anticipando la posibilidad de que en el futuro se pueda producir algún enfrentamiento con los israelíes, utilizando Siria como terreno de juego. Y mientras tanto, para simular que el Pentágono y la CIA no estaban detrás de la operación, fue caer al-Assad y comenzar al ejército de Estados Unidos a bombardear ciudades con la excusa de combatir al ISIS. Un ISIS que es lo que es gracias fundamentalmente al Departamento de Estado norteamericano en la etapa de Obama y a sus aliados o súbditos, como ya expuse aquí la semana pasada. Por cierto, para todos aquellos que duden de esa alianza estratégica de los yihadistas del ISIS con el gobierno de Netanyahu, que yo entiendo que haya mucha gente que diga, bueno, pero ¿qué está diciendo este tipo? La propia prensa israelí destacaba en las últimas horas como estos denominados rebeldes sirios decían querer forjar una amistad con Israel para derrotar a Hezbollah. Entonces, una abyección absoluta. Bueno, llega hasta el punto de que el periódico Times of Israel publicaba un reportaje recogiendo declaraciones de algunos de los golpistas sirios, planteando que estos golpistas sirios amaban a Israel. Hombre,
yo entiendo que vivimos una operación psicológica constante, pero lo peor es que muchos ni se dan cuenta y que nos hacen comulgar con ruedas de molino. Mientras tanto, los grandes medios de desinformación masiva nos muestran imágenes de las cárceles del terror sirio. Hoy en España había muchos medios con estas fotos, obviando que los que están liberando en estos momentos son terroristas islamistas que estaban en prisión. Es verdad que podían estar en unas condiciones infrahumanas y que evidentemente pues esto viola una serie de normativas y de legislaciones en materia de derechos humanos, pero eran terroristas islamistas. Entonces, claro, ahora los sueltan, los gobiernos europeos anuncian que detienen los procesos de asilo, porque es imposible saber si los refugiados que llegarán serán civiles que eludan la purga de los nuevos gobernantes sirios o comandos para cometer atentados en suelo europeo. Y luego hay un componente económico muy importante, energético, y que tiene mucho que ver con Europa, y es esa batalla entre Irán y Rusia con la OTAN para establecer la ruta del gas de Oriente Medio a Europa, pasando por Siria, con dos gasoductos que competían. Casi más importante es esto que los propios yacimientos de hidrocarburos que tiene Siria. Siria es fundamental como país de tránsito. El propio Al-Assad, antes de las primaveras árabes, ya habló, ¿no?, de esa estrategia de los 4 mares, porque evidentemente si cogemos un mapa y vemos ahí a Siria, pues es lugar de paso que conecta Mediterráneo, Caspio, Mar Negro, toda la zona del Golfo Pérsico. Y por eso en el año 2009 pues el emir de Qatar y el presidente turco Erdogan anunciaron ese proyecto para construir un gasoducto que llevara el gas qatarí a Turquía pasando por Siria. Este pequeño emirato del Golfo, Qatar, además de financiar y de sostener a Hamas, tiene las terceras mayores reservas de gas natural del mundo y es un gran aliado de Estados Unidos, otra de las paradojas que da la vida. Y además es productor de gas natural licuado, ese gas natural licuado que ahora quieren comprar los gobiernos europeos para desconectarse del gas ruso. La idea era que este gasoducto permitiera llevar el gas natural de Qatar hasta Turquía, pasando por Arabia Saudí, por Jordania y por Siria. Todos los países dieron su visto bueno excepto uno, Siria. No solo porque perjudicaba los intereses de su aliado ruso, sino porque Irán presentó un proyecto alternativo de otro gasoducto que iba a llevar el gas hasta los puertos sirios y libaneses y de ahí a Europa a través de Irak y Siria, lo que evidentemente le daba a Irán un papel preponderante en detrimento de Qatar y excluía a Turquía del negocio, una de las razones fundamentales por las que Turquía ha protagonizado este golpe de Estado. Siria lo primero que ha hecho ha sido anunciar que corta relaciones con Irak, una Irak que, aunque la recordemos de la época de las guerras del Golfo, Irak, el gobierno iraquí estaba ahora firmando contratos con empresas chinas de hidrocarburos a las cuales ahora se les cierra la puerta, para que veas cómo al final todo siempre acaba conectando. Y ahora, gracias a la salida de Al-Assad, pues la OTAN recuperará este gasoducto, aunque podríamos ver algún bombardeo más made in USA con la excusa de que el país es el refugio de terroristas islámicos, porque esa es la línea argumental que defendió Biden en su comparecencia pública y que muestra hasta qué punto la geopolítica es crear un problema para luego decir que lo vas a resolver, crear un problema mayor para luego decir que lo vas a resolver y así poder justificar la intervención militar directa con la excusa de garantizar la estabilidad en una zona de Siria que es donde también hay buena parte de las petroleras norteamericanas. Vamos a un proceso de balcanización de Oriente Medio que perjudica las posibilidades de Unión Euroasiática y que, bueno, pues son un ataque fundamental a los proyectos de expansión no solo de Rusia y de Irán, sino también de China, Eva. Y pendiente, más allá de todo lo que está pasando en Siria, Lorenzo, sin lugar a dudas, está también lo que está pasando dentro de Europa, lo que está pasando y el precedente que se marca en Rumanía, desde donde incluso Bruselas no se pronuncia. Bueno, a partir de ahora, después de lo que ha pasado en Rumanía, yo no sé para qué se van a celebrar elecciones. Que nos digan los burócratas europeos cuál es el resultado y nos quedamos todos en casa y nos ahorramos un dinero, nos ahorramos la campaña electoral y nos ahorramos el cambalache político que cada 4 años iba a decir, en algunos casos cada menos tiempo se produce, ¿no? Por primera vez se anulan unas elecciones en Europa, pero no por fraude electoral, sino en base a una supuesta campaña de intoxicación en redes sociales no demostrada, no justificada, culpando a los rusos de haber orientado el voto de los rumanos. Estamos hablando de una decisión de un tribunal, no de un gobierno, lo cual es aún más grave. El Tribunal Constitucional de Rumanía, que anula esa primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 24 de noviembre, ganado por un señor que quería o que se opone a las sanciones occidentales a Rusia y que quiere tender relaciones o no cortar las relaciones comerciales e institucionales con Rusia. Ha sido calificado el hombre pues de ultraderechista para arriba, ya no lo podremos imaginar. Y dicen, no, como gana este hombre, debe ser porque los rusos han presionado en las redes sociales, han modificado el sentido del voto y por lo tanto hay que repetir las elecciones. Esto es un absoluto escándalo. Seguramente será la noticia más importante de Europa de todo el año. Fíjate con todo lo que ha pasado, lo que estoy diciendo.
Aparte que la decisión judicial sume al país en un caos absolutamente institucional, el actual presidente se queda en el cargo, nombrará un nuevo primer ministro que a su vez decidirá un nuevo calendario electoral, y si en el nuevo calendario electoral, si se vuelve a votar y vuelve a ganar el mismo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ilegalizar directamente el partido? Claro, la decisión del tribunal erosiona evidentemente las instituciones, puede desencadenar protestas callejeras y en última instancia poner en peligro pues, el rumbo ese prooccidental del país que se estaba llevando a cabo en contra de la voluntad de los ciudadanos. Claro, el anuncio de la suspensión no ha venido acompañado de los motivos de la anulación de los resultados. Eso sí, el máximo Consejo de Seguridad de Rumanía ha desclasificado unos documentos en los que dicen pues, que ha habido una especie de guerra híbrida en las redes sociales. Mencionaban a TikTok y Telegram planteando pues, que hay determinados agentes rusos que están lanzando mensajes para apoyar a un determinado candidato. Bueno, pues es lo mismo que hacen también las fuerzas de la OTAN. Es decir, en esto no hay una diferencia notable. Es más, si nos ponemos a analizar los tipos de mensajes y los tipos de presiones, son mucho mayores los que vienen del lado occidental, del oriental, porque además vienen acompañados del chantaje de la Unión Europea, que dice, oye, si te sales del guión, si te sales de mi senda, pues no solo vas a dejar de recibir ayudas europeas, sino que en el futuro pues te podemos sancionar, ¿no? Con lo cual el chantaje es evidente. Entonces, o admitimos todas esas presiones, todos esos tipos de chantajes, o no admitimos ninguno. Lo que no tiene sentido es, oiga, usted ha votado mal porque no ha votado lo que yo quiero. También se dice que ha habido dinero en financiación externa y que se ha pagado a influencers en Rumanía para que defiendan al candidato prorruso, vamos a denominarlo así. Bueno, yo de esto no tengo ninguna duda, pero es que también hay constancia de que se está pagando desde la OTAN a muchos influencers y en algunas ocasiones, bueno, pues de forma bastante escandalosa, España incluida, ¿no? Entonces al final tenemos una anulación de las elecciones que se produce en un contexto antidemocrático de la Unión Europea, porque claro, si lo de Rumanía sale bien, que es absolutamente escandaloso, que esto es algo que no se haya visto en Europa desde el golpe griego, los autogolpes socialistas de los años 1946, 1949, los países socialistas del este, pues podemos ver cómo se anulan elecciones y se legalizan partidos con el tema de Rusia y con el uso de la supuesta desinformación. Estamos hablando de un país con crecimiento económico, con más consumo per cápita que España, es decir, no estamos hablando de un país perdido a la mano de Dios, con 25 millones de habitantes, en el cual se han anulado unas elecciones, insisto, sin ningún tipo de pruebas. Entonces, ahora el escenario que se nos abre en Europa es el siguiente. Mensaje y aviso a navegantes. Si hay elecciones y no gana el que dice la Comisión Europea o la OTAN, se anulan los resultados y a correr. O bien, se monta una segunda vuelta a la carta llena de irregularidades para que salga lo que tiene que salir. Esto sería lo que está pasando en Moldavia. Si no hay segunda vuelta, o aún así no sale lo que tiene que salir, entonces se monta un golpe de Estado en la calle, sacas al personal, detienen a muchas personas que además son personas extranjeras, con lo cual se demuestra que no había una revolución popular, sino una injerencia extranjera directa, y a ser posible meten mercenarios extranjeros. Georgia, Ucrania con el Maidán, o Bielorrusia, que también ocurrió en el momento. Y si todo esto no funciona, pues directamente pues le pagas a un tipo para que le pegue un tiro al primer ministro, que es lo que ha pasado en Eslovaquia, en el caso de Robert Fico. Nosotros somos los que estamos exportando la democracia. Fíjate la gravedad de lo que estoy contando. Y si a pesar de todo esto no consigues tu objetivo, pues dices que el país determinado es una dictadura, y entonces le metes en la lista del eje del mal, como comentabas antes al principio del programa, le pones sanciones, destrozas su economía y al final logras que huya el líder en un helicóptero. ¿Nosotros somos conscientes de la involución democrática que está sufriendo Europa? Porque si no somos conscientes, no vamos a ser capaces, ¿no?, de darnos cuenta de lo que está ocurriendo, y mientras decimos llevar la democracia por el mundo, vemos como nuestras instituciones se diluyen como un azucarillo. Y lo peor de todo es que los que lo denunciamos y los que estamos intentando, desde un punto de vista patriota, seguramente, pues evitar todo esto, pues somos calificados de desinformadores, cuando todo lo que acabo de contar aquí, pues es absolutamente constatable, Eva. Lorenzo, mirando a más, ya que estamos en la vieja Europa, esta semana nos encontramos con Christine Lagarde, llega el turno del BCE también, esta vez delante de la FED, y pese a la presión inflacionista que ya había dicho Lagarde, todo apunta a que va a haber recortes y la inflación ahí está. ¿Cómo analizas lo que está por venir? ¿Recuerdas cuando nos hablaba Christine Lagarde? Decía que la inflación era como la joroba de un dromedario, de un camello, y entonces decía que subía y que luego bajaba. Entonces le preguntamos, oiga, ¿y por qué va a bajar? Y dice, no, porque al final siempre acaba bajando, ¿no? Nos han mentido con la inflación
todo lo que han querido y más, ¿no? Va a seguir habiendo inflación durante mucho tiempo porque la creación de dinero de la nada que se hizo durante la crisis de 2008-2012 y sobre todo luego en la pandemia termina afectando evidentemente a los precios. Si a ello le unimos un contexto arancelario evidente, si a ello le unimos pues, los problemas que hay económicos en Europa y que anticipan que esos programas de rescate permanente de compra de deuda del BCE, por mucho que nos digan no se van a terminar, pues evidentemente tenemos presiones inflacionarias. ¿Tenemos también presiones deflacionarias? Pues también, porque al final por la crisis económica, la crisis industrial alemana, los problemas de Francia, ese estado catatónico de la Unión Europea. Y ya veremos lo que pasa, ¿no? Con el crecimiento chino, pues evidentemente a nivel de demanda internacional, pues también tiene un efecto deflacionario. Pero a mí lo que me parece más paradigmático es ver cómo con la situación que acabamos de describir, hoy, los días anteriores, vosotros todos los días en todos los programas, Binder con las claves del día, ante este desastre institucional, desastre económico, las primas de riesgo están relativamente controladas. Las primas de riesgo no reflejan la situación geopolítica, ni la crisis económica, ni fiscal europea. Y esto es porque el Banco Central Europeo tiene una manguera enchufada a la economía y la mantiene, bueno, pues como el que está en la unidad de cuidados intensivos, que si desconectas al tipo de la máquina, pues se muere. Y mientras nos están hablando de mercado. ¿Pero qué mercado? ¿De qué mercado estamos hablando? Porque el Banco Central Europeo dice, queremos contener la inflación, mientras sigue creando ingentes montañas de dinero de la nada para intervenir continuamente en los mercados de la deuda pública y privada, que los llamamos mercados pues porque no tenemos otra palabra. Solo hay que mirar la evolución del bono francés. Algún titular decía esta mañana que se disparaba el bono francés. Hombre, tendría que estar mucho más arriba. Y además tampoco ha habido efecto contagio, a pesar del colapso de la Hacienda y del Tesoro galos. Entonces ahora vamos a ver si el Banco Central va a seguir bajando tipos de interés, como espera el mercado, con rebajas sucesivas de 1/4 de punto. JP Morgan decía que incluso medio punto, seguramente sea de 1/4 de punto en la próxima reunión. Y bueno, pues tal como anticipaba también ese estudio de la agencia Bloomberg de la semana pasada, nos dicen que se podrían ir los tipos de interés en Europa al 2%, los de referencia, en el verano del próximo año. Todo ello en un contexto de presiones inflacionarias, aranceles esperados de Estados Unidos y con ese cierto margen deflacionario del que te hablaba antes, con la mirada puesta también en ese mercado petrolero cuya evolución pues también determinará la senda de los precios, ¿no? Las elecciones de Alemania también van a ser muy importantes, sobre todo después de que prácticamente todos, menos los denominados liberales, tengan muy claro que se va a reducir o a eliminar ese freno de la deuda. Lo pide ya hasta el Bundesbank, lo cual también va a golpear al euro al enterrar pues lo poco que quedaba de ortodoxia monetaria en el seno de la eurozona, que esto es otro factor que también va a presionar al alza sobre los precios en medio de este entorno de bajada de tipos de interés. Y todos estos factores implican una aceleración del proceso de deudocracia que vive Europa, con unos bonos que, aunque es verdad que ya no están siendo comprados por el Banco Central Europeo garantizados a los niveles de la pandemia o de la crisis de 2008, sí se sostienen en buena medida porque los bancos están cumpliendo su parte del pacto con los gobiernos, comprando deuda pública que no solo ayuda a los tesoros a financiar esa suicida política fiscal, sino que también les blinda ante el proceso de bajada de tipos de interés. En España han acelerado mucho estas compras en los últimos meses, que en realidad esto es una gran trampa. Porque estos bonos se revalorizan no por criterios de mercado, sino por el rescate permanente del Banco Central. Veremos cuál es la estrategia del Banco Central Europeo, no ya en los próximos meses, sino en los próximos años, porque aunque se nos dice que dejará de adquirir y respaldar esta deuda, no descartemos que se pueda aprobar algún tipo de plan nuevo, que le cambien el nombre a los planes que hay ahora para evitar otra crisis de deuda, una vez que se constate la incapacidad de la economía alemana para salir del pozo y con los problemas de Francia, que en muchos elementos yo sigo pensando que es el verdadero enfermo de Europa, Eva. Problemas de Francia, decías, problemas también del campo son los que tenemos que traer hoy sobre la mesa, sobre todo por ese acuerdo de la Unión Europea y Mercosur, luces, sombras, el sector primario en el punto de mira y quejas absolutas del sector primario aquí en España, mientras el ministro Cuerpo trata de tranquilizarlo. Es muy significativo que después de 20-25 años, depende de cuando empieces a contar, finalmente salga a la luz este proyecto en un momento en el que todo el planeta se está volviendo, bueno, todo el planeta, ¿no? Todo Occidente se está volviendo proteccionista. Entonces tenemos una oleada proteccionista y de repente se llega a este acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, un acuerdo que, como digo, pues estaba ahí macerándose y que no terminaba de salir adelante porque Francia se oponía, porque el sector agrícola y ganadero europeo se oponía.
y porque realmente, bueno, pues a pesar de que hay evidentemente un beneficio desde el punto de vista del consumidor en muchos elementos y también tiene un componente deflacionario, bueno, pues es un poco una circunstancia que se produce anacrónica, ¿no? En un momento en el que no la esperaban muchos. Hay que decir que esto parte de la Comisión Europea. Es decir, no es Mercosur quien presiona para desbloquear, es una propuesta de la Comisión Europea. Esta propuesta tiene que ser ratificada por los 27 Estados miembros y por el Parlamento Europeo. Es decir, que podría ser tumbada. En contra de, como sucede en otro tipo de acuerdos, aquí no hace falta la unanimidad. Lo que hace falta para sacarla adelante es que al menos haya una masa crítica de países que la apoyen. ¿Y cuál es el componente aquí? Bueno, para poder tener una minoría de bloqueo es necesario que en términos de representación haya 4 países al menos y el 35% de la población de la Unión Europea. Hay 4 países que ya han mostrado reticencias. Francia, evidentemente, es el primero, pero también Países Bajos, Polonia y Austria. Polonia también con un amplio componente agrícola que ya ha sido golpeado por las sanciones occidentales a Rusia y sobre todo, paradójicamente, ¿no?, por haber abierto las fronteras ucranianas del grano, que ha provocado pues que haya una competencia desleal que también provocó serios altercados, ¿no?, con los agricultores del resto de Europa. Estos 4 países no son suficientes porque no tienen el 35% de la población, haría falta otro. Y claro, todo el mundo está mirando a Italia y a España, con un componente agrícola también importante. Bueno, España podemos descartar que vaya a oponerse, porque el gobierno español, a través del Ministro de Agricultura, ha dejado claro, lo dijo ayer, que España apoya a la Comisión Europea, aunque ello suponga un terrible golpe al ya castigado sector primario español. Yo estoy convencido de que el Ministerio de Agricultura, el titular del Ministerio de Agricultura, está ahí para cargarse el campo español. Porque si no, ya me dirás, todas las decisiones que ha ido adoptando en los últimos años han ido todas dirigidas a castigar al campo español. Les promete subvenciones, les promete dinero, pero cada vez que hay que respaldar algún tipo de directivo, algún tipo de normativa europea que castiga al campo español, el ministro de Agricultura es el primero en firmarla. Dice que el sector agrícola y ganadero está preparado para competir porque es fuerte, pero esto es otra gran falacia, porque es precisamente la política impulsada por los burócratas la que ha reducido la capacidad del campo español para competir. Si España, cuando entramos en la Comunidad Económica Europea y luego en la Unión Europea, no hubiera tenido un sistema de cuotas, España habría ganado mucho mercado, pero se le metió en una jaula de oro. Yo llevo muchos años denunciando esto. La jaula de oro de la política agrícola común, que en lugar de ayudar al campo a crecer, le ha aplicado una especie de abrazo del oso, limitando la producción por sistema de cuotas, reduciendo incentivos para ser más competitivos y dejándolo en una situación de asfixia financiera por las trabas regulatorias y ahora también sobre todo por el aumento de los costes. Otra vez la inflación. Por ello, este histórico acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el grupo de países que conforman el Mercosur va a provocar nuevas protestas de los agricultores y ganaderos, que ya presionaron en las calles a los gobernantes europeos hace justo un año, ¿no?, contra las exigencias burocráticas derivados de ese engendro que de forma eufemística se llama el Pacto Verde de la Unión Europea, pero que es un pacto absolutamente negro. Y aquí también hay una deriva geopolítica importante que está pasando desapercibida. Este acuerdo entre la Comisión Europea y Mercosur se realiza con la oposición feroz de Francia, que es una Francia que ya no tiene el poder de decisión de antaño en las políticas que se diseñan desde las oficinas de Bruselas. Bruselas, una Comisión Europea, un aparato burocrático que poco a poco va logrando ese objetivo de ir vaciando de contenido y de soberanía a los países europeos, aprovechando que los dos fundadores, Francia y Alemania, están noqueados e inmersos en una crisis política, institucional, económica, fiscal, que puede determinar el futuro de una Unión Europea que bajo ese plan Draghi pues aspira a terminar de borrar las fronteras y a minar lo poco que nos queda de democracia en el viejo continente. Y si alguien se opone a ello, pues se repiten las elecciones y ya está, Eva, hasta que salga lo que se quiera. Esa lectura, como siempre, se ha interlineado y esa situación delicada con la que ver el prisma de lo que está pasando. Lorenzo Ramírez, como siempre, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, un abrazo, Eva. Y nosotros, antes de terminar, tenemos que